¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fisherton Plus, este canal de streaming que tenemos para repasar un poquito todo lo que es política, lo que es economía, lo que son negocios, lo que es justicia. Y en este caso, lógicamente, vamos a repasar un poco lo que pasó ayer en Rosario con las elecciones para concejales y en toda la provincia de Santa Fe. ¿Qué conclusiones hay que sacar? ¿Qué hay para festejar? Festejaron todo prácticamente. Todos los que entraron al Consejo festejaron por algún motivo. ¿Es esto extrapolable a octubre, las elecciones nacionales de octubre? ¿Es esto extrapolable a la elección que va a haber de intendente dentro de 2 años? ¿Habrá reagrupamientos en el espacio o en los espacios? La participación de ayer en Rosario fue bajísima. Yo no recuerdo desde la vuelta de la democracia que se haya tenido porcentajes tan bajos de participación, 48%, un poquito más, pero un pelito más, nada más en el resto de la provincia en promedio, excepción hecha de los lugares donde se votaba para intendente, por ejemplo, que ahí estuvo un poco más arriba y que empujó para arriba el promedio santafesino, porque la verdad que la participación ha sido muy, muy, muy baja. ¿Qué tiene que hacer la política ante esta circunstancia? ¿O qué está haciendo la política para que suceda una cosa así? Bueno, de todo esto vamos a conversar ahora mismo y por un ratito con Julio Burdman. Ustedes ya lo conocen, es habitué de Fisherton Plus, es habitué de CNN Radio Rosario, que es donde participa mucho con nosotros y donde le podemos preguntar más sobre cómo entender la política argentina. Él es doctor en ciencias políticas, pero además es un analista muy entrenado. Julio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias por el tiempo y por participar. Bueno, empezamos a sacar algunas conclusiones de lo que pasó ayer en la elección. Hablemos de Rosario primero, si te parece, Julio, después en todo caso empezamos a abrir un poco el anillo y nos vamos a la provincia y vemos si se puede ir a algún otro lugar. ¿Cuál es tu primera conclusión de los resultados de ayer antes de empezar a preguntarte? Mira, en primer lugar, el hecho de que haya salido primero Monteverde, segundo Alearte y tercero Carolina Lavairu, todos con sus respectivas listas, es algo más bien simbólico. Lo importante siempre es, cuando uno analiza una elección legislativa, este caso de concejales fue legislativa, es la cantidad de bancas. Y ahí estuvieron, como bien dijiste vos en tu introducción, estuvieron ganadores todos, porque todos más o menos salieron contentos con el resultado en términos de bancas. Luego que haya salido Monteverde fue algo muy sobre el margen. Yo de hecho había hecho una encuesta y me daba así un virtual empate técnico y la Bairú ahí nomás. Y el orden de ese empate después es lo mismo, aunque es cierto que queda como el ganador Monteverde, ¿no? Porque queda como el que salió primero y eso simbólicamente es importante. Ahora, Pero yo destacaría. te interrumpo un segundo porque ya me da ganas de preguntarte. Vos bien dijiste, simbólicamente es el ganador, es el que salió primero. Efectivamente, los diarios lo pusieron de esa forma, algunos con más énfasis y con más entusiasmo, otros con menos, pero lo pusieron como el ganador de la noche. Ahora, ¿a quién le importa eso? Le importa a la política y un poquito a los que están politizados en líneas generales, porque no creo que le cambie el amperímetro a nadie. Sí, sirve para armar un relato, sirve para armar, pero siempre dentro del círculo más politizado, nada más. Bueno, si querés arrancamos por este punto que estás planteando, que también lo comentaba recién, que es el hecho de la bajísima participación, ¿no? Esta vez aparte caímos por debajo del 50%, que es como un umbral peligroso, ¿no? Ya parece como que a más de la mitad de la población rosarina no le interesa esto. Y yo creo, y esto lo hemos conversado en alguna oportunidad previa, Marcelo, que la política se está pasando de la raya con el tema de los calendarios electorales. La verdad que a la gente, y esto está clarísimo, las encuestas son abrumadoras al respecto, la gente le gusta votar, le gusta la democracia, pero le gusta votar simple. No le gusta que le pongan 5 días por año para ir a votar. Esto que hubo este año, que hubo elección de reformadores constituyentes, primaria de concejales, después elecciones de concejales y ahora después se vienen las elecciones de octubre, o sea, 4 fechas para ir a votar.
bueno, no 4, pero 3 fechas, pero para votar un montón de categorías para elecciones que son de mitad de mandato, ¿no? Porque las que más interesan obviamente son la de intendente, gobernador, presidente. En otra época en la Argentina se votaba todo junto. Es cierto, eran las famosas listas sábana horizontales, que fueron muy criticadas porque decía que la gente tenía que tomar una decisión muy compleja en un solo acto con una gran boleta. Pero tal vez ese recuerdo que parecía para unos infernal de tener que votar todo junto en un solo día sin poder pensar demasiado, pero bueno, nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Realmente que haya que votar 2 veces en el año, primero para las primarias y luego las generales, para concejales, que son además elecciones de mitad de mandato, porque el resto del consejo se va a elegir dentro de 2 años, es un exceso. Y todo esto que pasa en todo el país, Santa Fe tal vez está un poquito más a la vanguardia, pero en todo el país pasa esto de las elecciones desdobladas, la verdad que tiene que ver con las especulaciones de la política, porque los que diseñan estos calendarios se la pasan haciendo cálculos muy sofisticados, y yo como consultor a veces hasta colaboro en esos cálculos, de cómo hacer para maximizar los resultados. Y eso no está bien, porque vos lo dijiste, esto a la gente no le interesa ir a votar tantas veces. Ujú. A la gente piensa la política, y ojo que Argentina es un país politizado, por lo tanto, esto que nos está pasando es raro. La Argentina se destacaba a nivel latinoamericano y te diría mundial por sus altos niveles de participación, Sí, ¿no? sí. Teniendo niveles tipo colombianos o estadounidenses, ¿no? Que votan la mitad de la gente, cuando en Argentina se solía votar 3/4 partes de las personas. Sí, sí, Así sí. que estamos en algo que para mí merece una reflexión. Yo insisto, todavía no creo que sea un problema de la democracia o de la política, creo que es un tema del calendario electoral. Ahora, si en octubre se vuelve a repetir, ahí tenemos que dar una vuelta más. Pero no descartemos también, Marcelo, que en octubre la gente ya esté podrida de ir a votar tantas veces y también las de octubre se vean reflejadas en este fenómeno, ¿no? Sí. Entiendo que la baja participación tiene que ver con muchas cosas. Algunas son repetidas elección a elección, otras serán nuevas. A ver qué opinás de esto. En Santa Fe se votaron cosas que no resultaban muy cercanas a la gente. La reforma de la Constitución, por ejemplo, lejos de la gente. No se votó, en Rosario por caso, intendente, no se votó gobernador, bueno, menos presidente. El Consejo Deliberante se ve como algo que ha perdido peso dentro de la ciudad, no parece tener prestigio el Consejo hoy por su funcionamiento, me parece a mí. Entonces es como que le queda lejos a la gente, no está viendo iba a decir la importancia, la utilidad de un Consejo Deliberante, hacía un frío de loco. Entonces, dentro de un marco general donde la política se pone cada vez más lejos de la gente, encima las elecciones en Santa Fe eran poco relevantes, llamémosle así. En términos racionales no es así. Es muy importante una constituyente, tener concejales probos y dinámicos, y también debería ser muy importante, pero por una cosa o por otra la gente le está empezando a dar la espalda a eso, y probablemente sean por motivos concurrentes, pero entre ellos esto que digo, ¿no? Está con otras cosas y la constituyente le queda lejos. Está con otras cosas y ve que el Consejo no le aporta o no le ha aportado en los últimos años nada contundente, nada sustancioso. Yo estoy de acuerdo, pero agregaría lo siguiente a lo que estás planteando. Estas elecciones, todas las de este año, tienen que ver con las elecciones del 2027. O sea, en el fondo son todas como la pole position de lo que viene después. Sí, Fíjate en la elección de concejales de Rosario o también en alguna medida de otras ciudades santafesinas. Los candidatos, Monteverde, Alearte y ahora la Bayrú también, son candidatos que hicieron campañas presentándose como los futuros candidatos a intendente. Por lo tanto, es como que la elección de concejales de medio mandato está siendo utilizada como un trampolín. Y la de convencionales constituyentes pasa algo parecido. ¿Cuál fue el gran tema de la elección de la reforma constitucional? La posibilidad de reelección de Puyaro en 2027. Hubo sí, otros temas, pero todos parecían un cotillón, ¿no? sí. Que se iban agregando para darle un poco de formato. Por lo tanto, insisto, la política se está zarpando en generar eventos que en el fondo le importan a ella misma para lo que viene después. A la Ujú. gente lo que realmente le interesa es quién es intendente, quién es gobernador y quién es presidente. Sí. Y los órganos legislativos se están convirtiendo en subsidiarios de eso, y eso me parece que requiere una reflexión profunda. Y creo que la gente, al no ir a votar,
está planteando que hay que dar un debate sobre la forma en que se vota en Argentina. Tiene que estar mucho más cercana, como bien dijiste, a la agenda de las personas, porque la democracia es para eso. Si no se hubiera elegido un gobierno de técnicos, ¿no? Seleccionados por CB, por una comisión de notables, y elegimos a los más probos para administrar técnicamente la cosa pública, pero no. La democracia está pensada justamente para que las preocupaciones de las personas se puedan volcar a la arena política y de gobierno. La Ujú. forma que estamos diseñando elecciones, la verdad es que se está alejando un poco de este ideal. En este sentido, que ayer hayan festejado todo como que fue un triunfo resonante, porque todos festejaban algo. El Ciudad Futura barra PJ, que salieron primeros. La Libertad Avanza, que se presentan por primera vez en poquitos meses que tiene el partido constituido en Santa Fe y hace una elección muy buena y termina segundo. Unidos festeja que tuvo una gran remontada. Ahora, eso mismo, todos festejando con el 48% de asistencia a las urnas. Eh, ¿No es mirarse el ombligo? Otra vez estamos hablando de lo mismo. ¿No es la mejor muestra de lo mismo que estábamos hablando hasta hace un minuto? Mira, por un lado sí, por otro lado yo también puedo entender lo que estaban festejando, porque creo que en el fondo lo que se festeja es que, lo que festejaba cada una de ellas, es que en Rosario volviera el escenario de tercio, ¿no? En los últimos tiempos se está especulando un poco con que la política rosarina se polarizaba entre un bloque más cercano a Milei y un bloque más cercano al peronismo barra progresismo. Y como bien dijiste, están todos festejando que están todos en el podio, porque los tres bloques estaban un poco temerosos, ¿no? El bloque de Puyaro y de Unidos y del intendente Hapkin estaba temeroso de quedar relegado, siendo que es el oficialismo, por el hecho de que la figura de Milei y Cristina son dominantes a nivel nacional. La Libertad Avanza, en el fondo, tenía el temor de no estar a la altura de ser el partido del presidente, y Monteverde y Ciudad Futura y el PJ estaban todos temerosos de que haya un efecto Cristina, Cristina presa, que los tirara para abajo. Sobre todo cuando las otras opciones neoperonistas, como la de Zuckerman o Cavatorta, estaban teniendo algún tipo de aspiración en ingresar al Consejo. Por lo tanto, creo que están todos festejando que están ahí en juego, ¿no? Que están en carrera para adelante. Y yo a ese lugar lo entiendo. Están festejando que no le fue mal a ninguno en términos relativos. Pero bueno, volvemos al punto anterior. La política no puede festejar eh, si no está consciente de qué es lo que está proveyendo al electorado, ¿no? Y bueno, me parece que esa reflexión está siempre presente, ¿no? Ujú. Sí, sí. Saliendo un poquito de Rosario, después volvemos a Rosario, pero saliendo un poquito de Rosario, el resto de la provincia, ¿pudiste ver algo que merezca ser destacado? Bueno, creo que un poco también como mostró Abril, eh, lo que se destaca es que en el resto de la provincia Unidos es la fuerza más importante, lejos tal vez del Unidos que llevó a apoyar a la gobernación, un Unidos mayoritario, creo que eso quedó atrás, porque aquella coalición me parece que sufrió un desgranamiento de votantes, que en buena medida es la Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza apareció hace pocos meses, como dijiste, y apareció un poco comiéndole a Puyaro, ¿no? Por lo tanto, aquel Unidos que era 58%, ahora ya no es tanto, y de hecho se parece mucho más a lo que había sacado Puyaro en la interna que el agregado general con Lozada, Angelini, etcétera, ¿no? En el caso de. También hay que destacar que el peronismo barra kirchnerismo no está tan mal, ¿no? O sea, no está tan mal respecto de las expectativas, ¿no? Porque si Sí. pensamos que fue un partido que gobernó tantas veces Santa Fe y que venía a gobernarlas hasta el 2023, es un resultado mediocre, pero creo que acá se vio también en la elección de ayer que hay más en el peronismo que simplemente la figura de Monteverde, ¿no? Porque la elección de abril, la novedad era que Monteverde se estaba como quedando con todo el espacio peronista. Ayer vimos como en San Lorenzo, en otras localidades y en otros departamentos, el peronismo un poco más tradicional también tuvo algunos triunfos. Y por último, destacaría que la Libertad Avanza se va abriendo camino.
Tal vez el resultado a nivel provincial no es tan destacado, queda tercera, siendo que en Rosario sale segundo por un pelín y venía de ganar en Rosario en abril. Pero bueno, también destacaría que la Libertad Avanza es una fuerza importante ya a nivel provincial y que quedan las tres, te diría, en carrera para el 2027, tanto a nivel Intendencia de Rosario como Gobernación. Yo sigo creyendo de todos modos que la Libertad Avanza no está en todo su potencial, porque decir que un partido es nuevo, bueno, eso es una de cal y una de arena, ¿no? Porque justamente cuando un partido es nuevo y gana nada más y nada menos que la presidencia, también está en su mejor momento para crecer, ¿no? Eh, Ha habido casos en otros países, inclusive en la Argentina, cuando aparecieron partidos muy nuevos, como, bueno, tal vez como el peronismo, bueno, es una historia muy antigua, pero como el peronismo cuando irrumpe en los 40, bueno, de repente se volvió un partido muy importante, porque justamente tenía todo ese efecto arrollador. Yo creo que en Santa Fe en general y en Rosario en particular, el presidente Milei tiene una imagen muy alta. Por eso, la pregunta que Los resultados seguía, que obtiene su partido no están a la altura, ¿no? sí, la pregunta que seguía, y yo lo planteaba un poco en el comienzo del programa, es, ¿esta elección de Rosario o de Santa Fe es extrapolable al plano nacional? Yo me anticipo a decirte mi opinión, para mí no, pero me gustaría conocer la tuya. No, creo que sí es extrapolable. Vos hiciste dos preguntas en tu editorial, en tu introducción. Creo que la primera es, si es al plano nacional, yo diría que no, porque lo distintivo de Santa Fe es que hay una fuerza provincial, que es Unidos, que gobierna la provincia y también gobierna Rosario, y también la capital, bueno, y Unidos no existe a nivel nacional, ¿no? Unidos está basado en tres o cuatro fuerzas, ¿no? El radicalismo, el PRO, el socialismo y el schiarettismo ahí como socio menor, que a nivel nacional realmente no tienen casi representación. El plano nacional de la política hoy está dominado por los libertarios de Milei y el peronismo más bien kirchnerizado. Por lo tanto, Santa Fe ahí tiene, como tantas provincias, destaco que esto que pasa en Santa Fe pasa en muchas, una tercera fuerza, que es la fuerza local, que es muy importante. Ahora, a nivel provincial, yo creo que sí, creo que lo que está pasando en Santa Fe en esta elección, en la elección de ayer, va a ser va a ser un buen antecedente de lo que puede pasar en 2 años en Santa Fe, ¿no? Ujú. Porque me parece que el escenario de que hay tres actores importantes es un escenario de fondo, ¿no? Que no es algo coyuntural, es algo que se respira en muchas dimensiones de la política santafesina y rosarina y de otros departamentos. Ahora, si fuera extrapolable, habría que ver, hay cosas que revisar en los próximos 2 años. Punto uno, bueno, en 2 años pueden pasar muchísimas cosas. Dos, eh, está faltando el candidato de Unidos para Rosario, porque está claro que Monteverde parece va a ser el del espacio de la izquierda y del peronismo. Aleart pinta para ser el espacio de la Libertad Avanza, y Unidos no tiene hoy un candidato fuerte, definido, como para correr con la intendencia. Hay algunos nombres dando vueltas, inclusive de gente que hoy no está en el escenario local, está más bien en el escenario nacional y podría bajar para el escenario local, o sea que eso va a ser algo que va a ser un condimento más. Y por otra parte entiendo que para poner los dos extremos, bien en el extremo, pero para que se note el ejemplo, si a Milei le fuera muy bien a lo largo de los próximos 2 años, el espacio local de la Libertad Avanza tendría un empuje muy importante para quedarse con, y ahora vamos a ir a eso un minuto después, eh, eh, con la representatividad de los que estén opuestos al kirchnerismo o a la izquierda. Si a Milei, por el contrario, le fuera muy mal en los próximos años, por eso estoy diciendo a los extremos, ¿no? Si va en el medio podría... Pero en otro extremo le va muy mal, el espacio local de la Libertad Avanza quedaría muy disminuido y tal vez no sea, llegado el punto, el que polarice con el kirchnerismo para la Intendencia de Rosario. ¿Por qué te digo todo esto, Julio? Porque si ayer revisamos y repartimos un poco cómo quedó el escenario entre kirchnerismo y no kirchnerismo, tenemos que el no kirchnerismo podría sumar 54, habría que ver a Malaponte de qué lado lo ponemos, claramente no del kirchnerismo, pero tampoco se sentía muy cómodo aparentemente con
con los otros sectores. Pero suponete que quedarían 54-46 y esos otros 2 puntos bollando por ahí. Estaría muy parejo el punto, ¿no? Si fuera una polarización. Por eso te digo, de acá a 2 años puede ser que sirva para empezar a mirar y a ver, pero todas estas otras variables que son potentes desde mi punto de vista pueden influir para ver cómo se llega a la carrera por la intendencia. Mira, sobre lo que decías, coincido. Monteverde y Aliar se perfilan como referentes. De hecho, hicieron sus campañas casi prometiendo eso. Y también lo que pasa en Unidos es un poco lógico, porque Unidos tiene al intendente, o sea, no puede ahora Correcto. poner un candidato porque sería como opacar al Ejecutivo local. Yo creo que Unidos va a tener que definir esto sobre el final. Y bueno, como bien dijiste, ahí hay muchas personas. Unidos es una coalición importante, tiene muchos sectores internos. Te diría que hoy no tiene candidato, pero tiene más precandidatos que lo que pueden haber tenido los otros 2 espacios. Sí, Y respecto de... Ahí lo que tengo es una duda sobre lo que planteabas, sobre el impacto local que puede tener un buen gobierno de Milei. Buen gobierno quiero decir que tenga más desarrollos palpables e interesantes en materia económica. Porque yo creo que la gran pregunta que se tiene que hacer a Libertad Avanza, tanto en Rosario como en Santa Fe, como en el resto de las provincias, es si espera que sus candidatos locales simplemente absorban como cual efecto derrame los votos de Milei. Porque yo creo que no se trata de eso la política local en Argentina, ¿no? Nadie va a votar, nadie va a decir qué bien que Milei bajó la inflación, voy a votar al candidato a concejal de Milei. Tal vez alguna persona sí, pero yo creo que se espera más de los candidatos locales de un partido nacional, ¿no? Y esto aplica tanto hoy a la Libertad Avanza como en el pasado al macrismo o al kirchnerismo. O sea, los candidatos que representan a esa fuerza política a nivel local, lo que tiene que llevarle a los ciudadanos, a los votantes de cada ciudad, de cada provincia, es explicarles cómo las ideas o las propuestas de su fuerza política se aplican a nivel local. Y ahí yo creo que la Libertad de Avance está un poco fallando en el sentido que está apostando demasiado a que, como si fuera la Coca-Cola, perdón por la marca, como si fuera un producto muy vendible, la gente va a comprar todo Coca-Cola. O sea, no porque Coca-Cola saque aspirinas Coca-Cola, la gente las va a comprar. Creo que la Libertad de Avance tiene que hacer un trabajo un poco más fino, explicando en Rosario, por ejemplo, por qué hay que votar a la Libertad Avanza, además de que está Milei ahí, ¿no? Porque hay muchos votantes mileístas que tal vez dice, bueno, pero a nivel local yo voto a Unidos, o voto ¿cómo se llama? A Malaponte. bueno, Sí, yo coincido en parte con vos, pero lo que estoy viendo es que se ha exacerbado la marca nacional en el plano local y se ha hablado muy poquito de lo local. No lo estoy viendo solo en exactamente. Rosario, lo estoy viendo en varios lugares, varias ciudades de la provincia de Santa Fe, en donde el candidato de la Libertad Avanza era prácticamente desconocido, o si no era desconocido, no era bueno, no era buen candidato. He visto algunas performances bastante flojas, y sin embargo el resultado electoral ha sido muy bueno, evidentemente con el imaginario en la gente de que esos candidatos podrían llegar a hacer en el plano local lo que Milei promete en el plano nacional, pero no porque hayan avanzado o hablado o propuesto cosas muy profundas de lo local. Por lo menos en esta elección, Julio, a lo mejor de acá a 2 años cambia la cosa porque ahora va a haber más, va a haber concejales, va a haber gente que va a estar más operativa. Pero me parece que la Libertad Avanza hasta acá, por lo menos, jugó a decir yo soy el representante de aquel señor que está allá arriba, en el plano nacional, y nada Sí, más. y lo que yo estoy diciendo y lo que vos te estás diciendo, porque estamos diciendo más o menos Sí, lo mismo, yo creo que no lo deben ignorar los directores de campaña de la Libertad Avanza. Lo que sí, evidentemente han dicho, vamos a jugar esta carta para zafar, pero el punto es que la Libertad Avanza tiene un potencial mayor. Y creo que si se quiere ganar más votos que simplemente estar ahí en la línea de flotación, van a tener que ir un poco más allá de simplemente decir Aliarte es Milei o Cantiani es Milei. Van a tener que, además de eso, tirar, como bien dijiste, propuestas locales más atractivas y un poco más basadas en lo que la gente está discutiendo día a día en las ciudades, ¿no? Porque si no, viste, bueno, la gente dice la calle está rota, bueno, Aliarte es Milei. Y con eso no alcanza para decir voy a arreglar las calles. Tal vez el paso siguiente es decir,
si yo aplico la receta de mi ley a nivel local, las calles se van a arreglar. Y eso hay que explicarlo, ¿no? Porque tampoco es mágico. Eh, Así que bueno, creo que la Libertad Avanza tiene un desafío por delante, todas las fuerzas lo tienen, pero el de la Libertad Avanza creo que es específico, tiene que hacer más discusión local porque la gente va a requerir eso. Ujú. Eh, por último, se abre ahora la posibilidad, después de la Asamblea Constituyente del próximo mes, eh, la posibilidad de que Rosario tenga cierta autonomía, ¿no? En algunas áreas sea autonómica y por eso tenga que dictarse su propia carta magna, llamémosle así. Sí. Eh, y ahí la discusión dentro de los juristas de si es este consejo, si es el próximo consejo, si es un nuevo, una nueva votación para llamar a constituyentes de la nueva Carta Orgánica de Rosario. Bueno, más allá de esa discusión, entiendo que el intendente va a querer que este consejo, antes de que cambie de composición, sea el que dicte esa carta orgánica. Va a ser todo un lío eso, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, va a ser un lío, como bien dijiste, y todo esto se va a dar además en lo que veníamos conversando, un cierto hartazgo de la ciudadanía respecto de que la convoquen una y otra vez a tomar decisiones. Pero la verdad es que este tema es muy interesante. Te diría, es más interesante la autonomía municipal que la constituyente, porque vos pensás en una ciudad como Rosario, que es la segunda ciudad más importante del país, si tiene más funciones el gobierno local, ¿no? Si, porque aparte, una vez que abrís la caja de Pandora de la Carta Orgánica Municipal, podés incluir todo tipo de funciones, ¿no? Sí, Podés meterle cuestiones de seguridad, que Rosario se haga cargo de su propio puerto. Realmente la podés convertir en una mini provincia, como sucede con muchos municipios bonaerenses que tienen muchas funciones y por eso sus intendentes son tan potentes, ¿no? Por lo tanto, es una discusión realmente fascinante la que se viene por delante para Rosario en particular. Para otras localidades más pequeñas de la provincia, te diría, no va a cambiar tanto. Pero para una ciudad como Rosario, darse autonomía, darse funciones y poder tener más soberanía, que es la palabra correcta, para decidir sobre sus propios asuntos, realmente puede abrir un camino que puede cambiar la vida de las personas. Así que ojalá esta discusión se dé con mucha conciencia y no en este clima de apatía, de que la gente no entiende que se está votando y que cree que son todas cosas lejanas a ella, porque esto no lo es. En principio esto va a suceder inmediatamente después de la constituyente, es decir, a partir de agosto, calculo yo, empieza esta discusión a ver cómo Rosario escribe su carta orgánica, Julio. Sí, tal vez esto esté para el año que viene, ¿no? 2026. Me recuerdo un poco lo que pasó también con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se aprobó en el 95, bueno, la Constitución fue del 94, en 95 comenzó a regir y en el 96 se votó el estatuto de la ciudad, que fue una discusión también muy interesante, los principales políticos estuvieron ahí. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires cambió mucho a partir de entonces, ¿no? Así que a Rosario le toca algo muy importante. Bien, Julio, muchas gracias por este primer análisis sobre esto que pasó ayer en Santa Fe y en Rosario en particular. Muy amable. La seguimos. Dale, cómo no, muchas gracias. Julio Burman conversaba con nosotros entonces, doctor en ciencias políticas, analista político, revisábamos con él todo lo que ha pasado. Me parece que lo que le queda pendiente a la política es justamente revisar si no siguen alejándose de la gente, ¿no? 48% de la gente fue a votar, es muy poco. Y aparte viene en caída. En las PASO había votado todavía más gente y estas eran más importantes que las PASO en todo caso. Así que es un punto para revisar por qué está pasando eso, ¿no? Me parece que es la deuda que le queda a la política más allá de todos los festejos. Nos volvemos a encontrar pronto, si no les parece una mala idea, gracias por acompañarnos. Chao.